Hola, soy Roy Campos, lunes 10 de abril de 2023, semana de Pascua, semana donde de alguna manera se reanudan muchas de las actividades interrumpidas durante la Semana Santa, aunque algunos todavía están en periodos de descanso. Pero como cada lunes, voy a platicarles cuáles fueron, según los mexicanos, las noticias que más interesaron, atrajeron, ocuparon tiempo en México en la semana previa, ¿no? La Semana Santa de 2023. El caso número uno es un tema que no inició en la Semana Santa, sino en la semana previa. De hecho, hoy cumple 2 semanas de haber ocurrido la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez. Un incendio atrapó y hasta el momento presenta 40 migrantes muertos. El tema siguió, la semana anterior había sido muy fuerte, la última de marzo. En esta semana siguió, de repente el gobierno, el presidente trató de disminuirla, filtró el tema de que va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración, cerró este centro de detención, ha intentado hablar lo menos posible, evidentemente no han dado la cara a ningún responsable, nadie ha pedido disculpas. Incluso gobiernos como el de El Salvador se ha quejado, ¿no? De cómo se enteraron, que nadie les avisó, de que nadie les facilita incluso el apoyo a los familiares de los migrantes. El caso es que ese tema siguió dando de sí y siguió interesando sobre qué es lo que pasaba. Y más porque pues, sobre la migración ocurrieron más cosas. Pero esa fue la noticia uno. La noticia dos, algo que fue mucho más terso de lo que se esperaba. El lunes 3 de abril hubo cambio de 4 consejeros en el INE, que hay quien se quejó de cómo fueron electos. Yo, si ustedes recuerdan, para mí no hubo ningún problema, fue una buena elección. Y entre ellos sale el consejero presidente del INE, que era el adversario, enemigo, porque enemigo, el presidente dice, es mi adversario, un enemigo, pero la forma en que lo trataba, le decía, sale y entra la nueva consejera presidenta y muy terso, y al día siguiente se reúnen en el INE, como debe de ser, las autoridades del INE, con autoridades de gobierno y de seguridad para garantizar unas elecciones tersas, como cuidar a los representantes de casilla, como cuidar a los candidatos, con los gobernadores de Estado de México y de Coahuila, las autoridades del Ejecutivo con el órgano autónomo, se reunieron, o sea, muy bien, muy terso el cambio de consejeros en el INE. Otra noticia, una tragedia que ocurrió el fin de semana pasado, pero que esta semana se vieron escenas, es impresionante, de un globo aerostático. Y las cadenas de empresas de estas de globos que no están asociadas a ninguna institución, que quién sabe si cumplen promesas, que o cumplen requisitos. El caso es que en Teotihuacán, yo no he ido, últimamente no me he subido a ningún globo, pero de repente ver uno que se incendia y muere gente. Se aventó una muchachita, muere una familia. Y entonces esta tragedia en un globo aerostático que de turistas iban a visitar Teotihuacán, fue una noticia también que impactó. En el número 4, una internacional, pero que en México siempre estamos atentos porque es Donald Trump, que se volvió en su momento el enemigo número uno de los Batman. Era un enemigo constante de los mexicanos en su discurso. Aquel famoso del muro que iba a ser, pues quiere volver a ser candidato. Y de repente en Estados Unidos fue acusado, procesado por 34 delitos. No preso, tiene derecho a fianza y se fue y sacó un discurso. Relanzaron su campaña presidencial, porque hoy es más favorito que nunca para ser el candidato del Partido Republicano. El caso es que Trump, por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos es procesado, se sienta ante un juez, pasó con Trump, y no de un delito, 34 delitos. ¿Qué otras noticias, miren, en términos políticos? Iniciaron las campañas del Estado de México y de Coahuila. Fue un mal inicio en Semana Santa, pero ya iniciaron. Pues ahí pusimos algo de atención. Creo que no han empezado con la fuerza porque era Semana Santa y la gente está distraída. Y que esta semana podremos volverlos a ver, ahora sí, un relanzamiento. Pero iniciaron las campañas del Estado de México. Otra que tiene que ver con algo político, ecológico, energético, lo que quieran, pero es que Iberdrola vende 13 de sus plantas en México, el 80% de las que tiene, no son las más modernas, no son las de energía limpia y son compradas con un fondo privado, con su mayoría de gobierno, y el presidente lo anuncia como una nueva nacionalización, segunda nacionalización de la industria eléctrica, lo cual no es. O sea, no fue la industria, es a una empresa, no le compra todo, no se lo expropia, se lo compra a buen precio,
no es propiedad el gobierno ahora de estas plantas. Al contrario, el gobierno las va a rentar prácticamente, pero el gobierno es un gran triunfo político. Económicamente, pues a ver cómo nos va, cada quien hace el análisis que quiere, yo no soy experto en eso. En términos de ecología, pues no tenemos ni más energía ni mejor energía, o sea, ni una ni otra, porque era la capacidad instalada que pasa de un dueño a otro, no va a haber más energía y es la misma calidad. 12 de las plantas no es energía limpia y una sí. Entonces no es un cambio en la calidad. Lo que esperemos se cumpla en algún momento es que tengamos mejores precios, pero en términos de cantidad y calidad no hay una mejora. Pero bueno, vamos a ver. En términos de las tragedias personales, hay 2 muertes que lamentar, sobre todo, y lo digo con toda intención, la del actor Andrés García, con todas las polémicas a su alrededor, pero todos recordamos quién fue Andrés García, el personaje y el actor. Y muere ese, ahora sí, un personaje político que pega en el ámbito cultural, que es Raúl Padilla, que fue el ex rector y a partir de que fue rector se volvió cacique de la UDG y entre otras cosas, el dueño de la FIL y de muchas otras cosas que hizo después al amparo de la UDG cuando fue rector. Tal vez el personaje de la política en Jalisco más importante de los últimos 30, 40 años, totalmente, ¿no? Y eso que en Jalisco ha habido alternancias, ¿no? Y aún así, creo que todos los gobernadores que han pasado no han tenido la importancia política que tuvo Raúl Padilla en Jalisco. En la parte económica, baja la inflación, siguió bajando la inflación, no es que esté baja la inflación, sino que bajó la inflación, pero ya estamos abajo del 7%, llegamos a estar cerca del 9%. Entonces, bueno, pues esa es una buena noticia, no es la ideal, todavía estamos muy lejos de las metas o de lo deseable. El fin de semana largo, en la Ciudad de México ocurrió un incendio en Iztapalapa muy fuerte, ver en la noche las escenas de esta bodega incendiándose, pues era muy fuerte, pues ya afortunadamente parece que no hay pérdidas humanas, pero al mismo tiempo nos enterábamos, les decía yo, de la parte de migración. De repente hay un reporte de 23 personas secuestradas en las carreteras de San Luis Potosí, se decía que eran turistas. Entonces de repente las autoridades dicen, pues vamos a buscar, y aparecieron más de 100 y resulta que no eran en su mayoría turistas o por ahí puede ser, sino que eran operadores y migrantes. Migrantes que pagaban por ir por esa ruta y entonces, a ver, entre la colusión de la tormenta perfecta, de una crisis mundial migratoria con una gigante ola de personas moviéndose del sur hacia el norte. Tenemos una. Dos, una mala política de migración en México que obliga a los migrantes a buscar rutas alternas porque nos van a detener, porque la política es retención, detención y regreso a sus países. Tres, bandas del crimen organizado que controlan carreteras, aunque el gobierno lo niegue. Pero hay muchas carreteras por las que no se puede circular. No es cierto que podemos viajar por donde querramos. Sí, el presidente puede hacerlo, pero el resto de los mexicanos no. Y cuarto, seguramente corrupción y colusión de autoridades. Esta tormenta perfecta hizo que tuviéramos este caso, donde del aviso de que hay 23 desaparecidos, de repente nos enteramos que dicen, ¿cuánto tiempo tiene esto pasando? Y encontramos a todos, no hay 1,000, 2,000, 3,000, ¿y cuánto tiempo? Y los tenían secuestrados a las pobres personas y pobres en el sentido de desgracias que les ha ocurrido, porque salen de sus países por motivos de seguridad, de economía, buscar mejores condiciones de vida. De hecho, ha cambiado el perfil de esta migración. Hace años casi toda la migración decíamos, es que se van por motivos económicos, van a buscar trabajo allá. Después decíamos se van por motivos de seguridad. Y hoy prácticamente ya no son personas, sino familias. Vemos familias moviéndose y la mayoría de las familias es a pedir asilo. Y estamos viendo que a la tragedia les caen otras tragedias y las carreteras de México se han vuelto un infierno totalmente para ellos. Y se suma a lo que veníamos diciendo de lo que pasó en Ciudad Juárez. Y por último, la noticia que toda esta semana estuvimos enterando, ¿no?
es de toda la relacionada con Semana Santa. Festejos religiosos, lugares turísticos, carreteras, playas, incluso con algunas tragedias, ¿no? Como balaceras en algunas de las playas turísticas. Pero esta fue todo alrededor de Semana Santa, que cada Semana Santa nos enteramos de esto. Gracias, Roy Campos de Mitowski.